Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo, según mi manera de ver, el apóstol Pablo fue el más grande de todos los apóstoles. El que más revelación tiene, el que más escritos tiene, el que más luz nos da a nosotros acerca de las Escrituras, de la Biblia. Grande entre los grandes. Después del Señor Jesús no encuentro otro personaje más grande en todo el Nuevo Pacto que el apóstol Pablo, cuyo nombre original era Saulo, como ustedes recordarán. Y el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, nos dice en el último versículo que hemos leído, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿qué significa el verbo alentar? ¿A qué se refiere nuestro idioma castellano cuando nos dice alentaos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significará alentar? Dar ánimo. Dar ánimo. Echar hurras. Como cuando alguien está en una maratón, ¿no? Y está cansado porque en una maratón larga, eso de varios kilómetros, y ya no quiere llegar a la meta, lo único que quiere es salirse de la carrera, tomar agua, echarse, tomar aire, porque ya no tiene fuerzas, Pero hay alguien a su lado, un amigo o el capitán del equipo o los compañeros del equipo que le dicen: levántate, párate, afírmate, falta poquito, mira, la meta ya la podemos ver, está ahí, a vista de los ojos, sigue adelante, no te detengas, no desmayes. Eso es alentar. Creo que todos nosotros conocemos esa palabra. Alentar, dar aliento a alguien, darle ánimo a alguien. Eso significa, si el apóstol Pablo nos dice que tenemos que alentarnos los unos a los otros, quiere decir entonces que en la vida va a haber desaliento. Lo contrario a aliento sería desaliento. Nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar. Y es que el desánimo es algo muy común en los seres humanos. Es algo común en los cristianos también. Entonces, en nuestra vida hay cosas que nos desaniman, hay cosas que nos desalientan. Y nosotros tenemos que lidiar contra el desánimo. Tenemos que luchar contra el desánimo. Por eso el apóstol Pablo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si él necesita ser alentado, imagínense nosotros, porque si él dice aliéntense, quiere decir que él también necesita aliento, necesita una palabra de aliento, necesita una palabra que nos dé ánimo. Si el apóstol Pablo la necesita, con cuánta mayor razón tú y yo también la necesitamos. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí yo encuentro tres tipos de personas. Versículo 8 dice: primero están los que se acercan a Dios. Dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Después están los pecadores. Dice: pecadores, limpiad las manos. Y por último están los de doble ánimo. Ahí están las tres personas. Están los santos, los que se acercan a Dios. Después están los pecadores, o sea, los que están lejos. Y después están los de doble ánimo, es decir, los que están cabeceando, ¿no? No están ni aquí ni allá. A veces están bien, a veces están llenos de vida,
llenos de entusiasmo, pero a veces también están desanimados. Entonces, ¿en cuál de los tres grupos estaremos nosotros? ¿En los que se acercan a Dios? ¿O estamos en el grupo de los pecadores? ¿O estamos en el grupo de los de doble ánimo? Entonces, lo que quiero decir es que puede haber desánimo en la vida del creyente. Y de hecho, siempre va a haber épocas en las cuales estamos desanimados, en las que nosotros los creyentes nos desanimamos. Y para luchar contra el desánimo, hay 4 armas que son muy poderosas. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. De 4 armas que son indispensables para luchar contra el desánimo. Y esta prédica no es una prédica avanzada, digamos, sino que es más bien leche, es básica. Pero nosotros necesitamos lo básico ahorita. Necesitamos recordar, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Y esas 4 cosas que son básicas para vencer el desánimo son estas. En primer lugar, la lectura bíblica. Si no hacemos estas 4 cosas, no vamos a poder lidiar contra el desánimo. Primero, tenemos que ser gente que lee la Escritura. Por básico que suene, por redundante que suene, por simple que suene, es indispensable que tú y yo leamos las Escrituras. El mismo Señor Jesús nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta no es una invitación, esta no es una sugerencia, esta es una palabra del mismo Dios. Esta es una palabra que sale de la boca del Señor. Y el Señor dice, escudriña las Escrituras. Y alguien podrá decir, pero esto es muy redundante, esto es muy básico, esto ya me lo sé, ya te lo sabes, pero la pregunta es, ¿lo haces? Es total y absolutamente básico que escudriñe las Escrituras. Es indispensable que leas las Escrituras, que las escudriñes, porque si no lo haces, entonces el desánimo te va a alcanzar. No quiero preguntar en esta mañana cuántos leen la Biblia, solo quiero que te lo preguntes tú mismo, a ti mismo. ¿Lees las Escrituras? ¿Lees la Biblia? Si no lo haces, entonces el desánimo va a venir a ti. Entonces hay 4 cosas poderosas que nos van a ayudar a vencer el desánimo. Y la primera de ellas, ¿cuál es? La lectura de la palabra, leer la Biblia. Eso es lo primero y lo más básico. Lo segundo, podríamos hablar mucho acerca de eso también, pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Lo segundo que tenemos que hacer para continuar venciendo al desánimo es la oración. Es indispensable que el cristiano ore. Una vez más, alguien podría decir, uy, pero esto es muy básico, esto es leche espiritual, obvio pues que tenemos que orar, yo ya me lo sé. Bueno, ya te lo sabes, pero la pregunta sería, ¿lo haces? Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Es decir, que la oración también es la segunda cosa básica para poder vencer el desánimo. Una vez más, podría decir, ya me lo sé, ya sé que tengo que orar, pero pregúntate a ti mismo, ¿lo haces? ¿Oras tú? ¿Tienes un tiempo de oración con Dios? ¿Qué cosa es tener un tiempo de oración con Dios? Es levantarse por la mañana y antes que coger el celular, antes que coger el dispositivo que utilices tú, antes que cualquier otra cosa, si es posible, dobles tus rodillas, si es posible, levantes tus manos y le digas a Dios, Dios, gracias por este día, gracias por tu fortaleza, gracias por tu Espíritu Santo, ayúdame en este día, ayúdame a ser un vencedor, etcétera, etcétera. Tomar un tiempo, no necesariamente que sea muy largo, pero sí que sea de calidad, algo que demuestre que tú estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. A veces oramos a Dios solamente cuando hay una gran necesidad y clamamos a Él porque ya no podemos más. Señor, vengo porque no tengo a nadie más a quien acudir. Pero ¿por qué no acudiste a mí en primer lugar? Como que nos dijese Él. Es que Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Él tiene que ser el primer respiro de nuestro despertar. Él tiene que ser la primera palabra, el primer aliento, la primera primicia que sale de nuestros labios cada día de nuestra vida. Haciendo eso, vencerás al desánimo. Y es que cuando no hay oración,
hay desánimo. En tercer lugar, lo tercero más básico que el creyente puede hacer para no desanimarse es congregarse. Y con respecto a congregarse, hay una prédica larga y explicativa acerca de lo que es el congregarse, por qué nos congregamos. Y ahí vamos a encontrar 9 respuestas de parte de Dios de por qué realmente nos congregamos. Es vital que podamos congregarnos. Cuando tú dejas de practicar el hecho de congregarte, espiritualmente estás dejando una práctica espiritual que te va a desalentar, que te va a desanimar. Pero la idea es que practiquemos eso. La idea es que estemos ahí, siempre ahí. Lejos de desanimarnos, más bien nos va a animar más porque es una práctica. Es una práctica de fe. Entonces, hay que congregarse, hay que hacerlo. Y como decíamos en la enseñanza, por lo menos una vez a la semana. Pero esto debiera ser algo más seguido, esto debiera ser de más días, esto debiera ser una práctica mucho más constante. Y cuando el cristiano constantemente practica el congregarse, llega el momento en que no puede dejar de congregarse. No se puede, porque llega a la reunión y lo único que quieres es estar ahí. Pero para eso hay que practicarlo. Y practicar esta práctica espiritual va a tirarle una patada en el trasero al desánimo. En primer lugar, entonces, lo primero que nos va a ayudar a luchar contra el desánimo es la lectura de la palabra. En segundo lugar, la oración indispensable, la oración personal. En tercer lugar, el congregarse. Y en cuarto lugar, lo último de los 4, es lo más, creo yo, que es lo más poderoso para animarte, para alentarte. No hay nada más que te va a alentar más que esto. ¿Alguien se imagina qué será lo cuarto? No hay nada más poderoso que esta práctica espiritual para alentarte en el espíritu. Y esta cuarta parte es el compartir a otros la vida de Dios. No hay nada más grande que esto, créanme. Es más grande aún que orar, más grande que leer la Biblia, más grande que congregarse. Es compartir a otros. Cuando le compartes a otros, entonces la vida de Dios fluye de una manera poderosa en ti. Vamos a ver un solo versículo de esto. Mateo capítulo 10, versículo 7. Otra vez el Señor Jesús dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto lo dice el Señor Jesús, no lo dice cualquier persona. Anda, ve y comparte el evangelio. Echa fuera demonios, sana, haz todo lo que dice ahí. Porque de gracia recibiste, tienes que dar también de gracia. Y cuando hacemos esta práctica espiritual, créanme, amados, créanme, es lo que más te va a animar a ti. Nunca pongas pretexto de decir: pero no sé qué voy a decir. Yo todavía no tengo un fundamento bíblico tan grande. No sé qué cosa. Simplemente abre tu boca. La Escritura dice que si tú abres tu boca, el Señor la llenará. Simplemente abre tus labios, empieza a compartir y ese compartir te va a llenar de dicha, te va a llenar de ánimo. Y va a ser como una adicción también en tu vida. Nunca más vas a querer dejar de compartir. Lo único que vas a querer es que todos los demás se enteren acerca de la vida de Jesús en tu vida. Cuando haces eso, el desánimo sale huyendo, sale corriendo. Entonces hay 4 cosas básicas que el cristiano tiene que hacer para que el desánimo salga huyendo. La primera es leer la palabra de Dios. La segunda, orar. La tercera, congregarse. Y la cuarta, compartir la palabra de Dios a otro. Ahora, estas 4 cosas son básicas e indispensables. Ningún cristiano puede vivir si no hace estas 4 cosas. Repito, ningún cristiano puede vivir si no hace estas 4 cosas. Podrás tener apariencia de piedad, podrás tener nombre de que vive, podrás ser religioso, pero no tendrás vida si no haces estas 4 cosas: lectura, oración, congregarse y testificar. Ahora, pero alguien podrá decir: pero yo hago estas 4 cosas. Yo leo la palabra de Dios todos los días, yo oro todos los días,
yo me congrego todos los domingos y yo testifico cada vez que puedo a mis vecinos, mis amigos, mi familia, etc. Pero aparte de estas cosas, hay dos cosas también que nos van a dar desánimo en nuestras vidas. Yo puedo hacer las 4, pero hay dos cosas que me van a desanimar también. Y esas dos cosas, ¿saben cuáles son? Número 1, cuando no tengo dinero, cuando no tengo plata, cuando no tengo fondos. Y número 2, cuando no tengo salud. Es decir, cuando estoy sin dinero y cuando estoy enfermo. ¿Cómo puedo estar animado si no tengo dinero? ¿Cómo puedo estar animado si no tengo salud? No se puede. ¿Por qué paramos nosotros con necesidades económicas? Quiero decirles que hay muchas prédicas hoy en día, de muchas iglesias, muchas iglesias, hoy en día, cuyas prédicas son positivistas, cuyas prédicas son motivacionales. Y el predicador se para en el púlpito y comienza a dar una enseñanza motivacional. ¿Sabes qué pasó con ese predicador? Ese predicador se ha apartado del evangelio, porque el evangelio no es motivacional. Ya hemos visto hace unas semanas atrás lo que es el evangelio. Hemos visto lo que es y lo que no es. Y el evangelio es una enseñanza no de prosperidad. Estos predicadores motivacionales siempre están hablando de la prosperidad, de pactar con Dios para que Dios te dé esto otro. Si tú das tanto dinero, Él te va a devolver tal cosa. Y siempre están hablando de la prosperidad, de la felicidad, siempre están hablando de un mundo color de rosa. Pero el Señor Jesús no vino a predicar un mundo color de rosa. El Señor Jesús vino a predicar acerca de la cruz. Él dijo: toma tu cruz día a día y sígueme si quieres ser mi discípulo. Para ser discípulo del Señor Jesús hay que cargar la cruz. Y la cruz no es otra cosa que sufrimiento. La cruz no es otra cosa que aflicciones. Pero Él dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero gózate porque yo he vencido al mundo. Entonces el camino del cristiano es un camino de aflicción. No es como las prédicas modernas de hoy en día. Estos predicadores que predican acerca de prosperidad, que hablan de la teología de la prosperidad, a mí me hacen pensar que son otra religión. Son otra religión, así de simple. Se han extraviado. Son personas que han errado el camino. El camino del Señor es un camino de espinas, pero también es un camino de victoria. Así que cuando nosotros tengamos necesidad económica, cuando no tengamos prosperidad, cuando tengamos falta de dinero, lo que hay que hacer es simplemente trabajar. Es el trabajo, es el negocio lo que te va a quitar la pobreza. El Señor dice en su palabra muchas veces que nos va a bendecir. Sí, Él nos va a bendecir, pero ¿va a bendecir qué cosa? Va a bendecir la obra de tus manos. Va a bendecir lo que hagas. Va a bendecir el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo. En la Biblia hay muchísimos versículos donde el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que esforzarse en la vida, hay que trabajar, hay que hacerlo con mucho esfuerzo. Y cuando tú tienes mucho esfuerzo, entonces ahí es donde Dios bendice el esfuerzo de tus manos. No es porque vas a dar una ofrenda y si das la ofrenda Él te bendice. No funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Funciona que yo me esfuerzo y entonces el Señor bendice el fruto de mis manos. Y lo segundo que me desanima, lo primero era la falta de dinero, ¿no? Lo segundo que me desanima es cuando estoy enfermo. Entonces, ¿cómo hacer para que la enfermedad no me desanime? Bueno, es un poco difícil porque es un poco difícil estar animado cuando estoy tosiendo o cuando tengo diarrea o cuando tengo gripe o cuando tengo fiebre. No, cuando tengo fiebre no quiero estar alegre, quiero estar en mi cama. No quiero ni siquiera estar aquí, quiero estar echado, quiero ni siquiera que me visiten, no quiero nada. Quiero descansar nada más. Pero hay un texto que todos nosotros lo conocemos en Apocalipsis, pueden ir buscando si gustan. Todos nosotros conocemos este texto y que nos anima a todos aquellos que estamos enfermos o que estamos pasando por una aflicción fuerte. El testimonio del apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, etc. Este es el testimonio del apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, estaba preso en la isla de Patmos, y estando preso en la isla de Patmos, ustedes saben que cuando alguien está preso, pues no tiene felicidad, no tiene comodidades, no tiene una cama donde dormir, no tiene nada. Está preso. Lo único que puede tener un preso es desdicha, infelicidad. Pero dice el versículo 9 que él estaba en el Espíritu. Y no solamente estaba en el Espíritu, sino que escribió el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis. Tremendo libro, 22 capítulos de palabra pura de Dios, que habla acerca de toda la historia del pueblo de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Muchos creen que Apocalipsis es un libro que va a ocurrir. Es una profecía que va a ocurrir de acá a unos días. No, Apocalipsis no es algo que va a ocurrir. Apocalipsis es la historia de todo. Desde antes de la creación y hasta después de la creación. Todo el tiempo, como nosotros lo concebimos, como nosotros lo podemos conceptualizar, está escrito en Apocalipsis. Todo. ¿Quién lo escribió? Juan. ¿Bajo qué circunstancias? Estando preso, desterrado en la isla de Patmos. Entonces, ¿se puede vencer al desánimo cuando alguien está enfermo? Difícil. Pero Juan lo logró. Y lo digo yo porque en estas semanas que han pasado también he estado enfermo de todo. He estado con gripe, he estado con diarrea, he estado con tos que fastidia, igual que mi papá que está con tos ahorita. Y es algo que nos friega, pues. Qué feo nos sentimos cuando estamos mal, cuando estamos enfermos. Qué mal. Pero algo tenemos que entender, amados. Y esto es importante. La enfermedad es parte de la vida. Es parte. No hay un ser humano que no enferme. Hasta el apóstol Pablo, fíjense, 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. Dice el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La primera parte nada más. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Lo que está diciendo él, ¿acaso yo no enfermo? Siendo él el apóstol Pablo, no es cualquier pichirruchi, no es cualquier persona, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo también enfermo. Es decir, que todos enfermamos. Y es que las enfermedades son parte del proceso de la vida para llevarnos a la presencia del Señor. Todos tenemos que pasar por enfermedades, todos. Y estas enfermedades nos acercan cada vez más y más a Dios. Es decir, pasamos la prueba de la vida, que a veces dura 50 años, a veces dura 70, a veces 90, a veces un poquito más, pero todos estamos dentro del mismo rango. Nadie vive más de un siglo en estos tiempos. Es difícil que alguien pase los 100 años. Y eso nos lleva hacia la presencia del Señor. Pero mientras estamos enfermos, tenemos esa espina que nos desanima, que nos desalienta. Pero esa espina nos ayuda para bien también, porque es ahí cuando más clamamos a Dios, cuando más nos acercamos al Señor y cuando más nuestro corazón es agradable delante del trono del Señor, delante del Rey de Reyes, porque a Él le gusta, o Él sabe nuestra necesidad que tenemos nosotros de Él. Y cuando estamos enfermos, le buscamos, le clamamos y le prometemos de todo. ¿Cuántos le han prometido algo a Dios mientras han estado enfermos? Yo cuando tenía la piedra en la vesícula esta, que me quitaron la piedra, pero también me quitaron la vesícula, le prometí de todo al Señor. Y bueno, aquí estoy cumpliendo parte de la promesa. Yo sí prometí. Y Señor, si tú me sanas, voy a arrepentirme de mi mala manera de vivir, Señor. Amén. Y voy a hacer tu voluntad, Señor. Esa promesa sí está bien. Que le salga otra piedra. Gracias. Que le salga Otra piedra. hasta podría decirse. El COVID también. Y voy a predicar tu palabra, El Señor. COVID también. Amén. Amén, amén. Todo lo que tú digas. Gracias. Y aquí estamos. Aquí estamos. Mal que bien, pero aquí estamos. Gracias. Sanos o enfermos, aquí estamos. Ricos o pobres, aquí estamos. Gracias. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Gracias. diciéndote gracias.
Gracias, porque a veces nos va bien y a veces nos va mal. Y cuando nos va bien te bendecimos. Y cuando nos va mal te bendecimos también. Él lo vuelve para Porque tú eres Dios. Es como cuando alguien se casa. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. En lo bueno y en lo adverso. Bajo cualquier circunstancia, aquí estoy. Y nosotros estamos con el Señor también en ese pacto. Nos fastidia a veces no tener lo necesario. Nos fastidia a veces no tener la salud. Pero aunque no tengamos lo necesario económicamente y aunque no tengamos la salud, igual, Señor, aquí estamos. Por tanto, amados, hay muchas cosas que nos van a desanimar en la vida. Pero para vencer al desánimo necesitamos 4 cosas básicas que todo cristiano debe hacer. Número 1, leer la palabra de Dios. Orar. Número 2, orar. Número 3, congregarse. Y número 4, compartir, testificar a otros. Hay una palabra muy poderosa que todos nosotros conocemos y es la palabra Hosana. Díganlo, Hosana. Sana. ¿Cuándo se usó esta palabra en la Biblia? Cuando Jesús entró con el burrito. Cuando Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén. Y la gente lo recibía con palmas en las manos y le decía Hosana al Hijo de David. ¿Qué decía la gente al Señor Jesús? Le decía, Señor, sálvanos. ¿Y por qué la gente quería ser salvada? Porque vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Era un yugo fuerte, casi como ser esclavo. Entonces la gente quería ser salvada, pero no entendía el plan del Señor. Porque esa misma gente que le decía, sálvanos, al día siguiente decía, crucifícalo. ¿Por qué? Porque se desanimaron del Salvador. Pensaron que era un Salvador que se iba a levantar en armas y los iba a librar del yugo de Roma. Pero ese Salvador se fue a la cruz. Porque su reino, su método no era la violencia, sino que su método era el amor. Amén. Entonces, esta gente no entendía realmente la palabra Hosana, pero nosotros sí la entendemos. Gracias, Señor. Y nosotros podemos decir ahora Hosana. Y cuando tú dices Hosana, le estás diciendo, sálvame. Le estás diciendo, sáname. Le estás diciendo, prospérame. Porque la enfermedad y la pobreza son cosas que nos traen un tremendo desánimo. Pero si tú le dices Hosana, entonces estás renunciando a ese desánimo y estás pidiendo, estás clamando que sea Él quien te salve, quien te sane, quien te prospere. Gracias, Señor. Estamos reunidos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús podemos decir Hosana. Cada vez que digas Hosana, dilo 1000 veces si quieres, repítelo, no importa, repítelo miles y miles de veces. Cada vez que dices Hosana, 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 cada vez que dices eso, estás pidiendo por sanidad, estás pidiendo por prosperidad, estás pidiendo por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus vecinos. Sálvanos ahora, Señor. Sí, Señor. Hosana. Vamos a decirlo entonando una canción.